Bueno, muchas gracias, José. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a vos, a Convercom, por co-hostear este evento junto a Bases. Y también, obviamente, a FOPEA, a DEPA, a la CIP y a todos los participantes de los distintos partidos políticos que se están sumando a esta charla. Les voy a contar brevemente un poco lo que es Bases, que es un civil muy reciente, que nació el año pasado, ya entrada la cuarentena. Básicamente lo que busca la asociación es, de algún modo, defender los derechos esenciales, la libertad individual, la propiedad privada y todos los valores de la división de poderes y la democracia. Y en este sentido, bueno, nació el año pasado, como les decía, porque por alguna empezamos a ver que con la entrada de la cuarentena y las primeras medidas, de algún modo el gobierno había tomado algunas decisiones que afectaban estos derechos y que nosotros entendíamos que correspondía o era bueno generar esta asociación. Y bueno, y con el correr de los meses nos demostró la realidad que tenía fundamento y que estos avances continuaron, y no solo en el tema que nos trata, que es la libertad de expresión, sino en otros avances que de algún modo creemos que afectan algunas instituciones de la Constitución Nacional. Vemos avances contra el Poder Judicial, y particularmente en el tema de libertad de expresión vemos algunas cosas que nos preocupan. Solo para nombrar títulos, vemos lo del lawfare, que ahora se quiere regular, vemos algunas agresiones puntuales con algunos periodistas, vemos lo que pasó en Formosa, cosas que pasaron en Río Negro, que seguramente todos los panelistas que son expertos en estos temas nos van a contar mucho mejor, pero esto es un poco el nacimiento y los temas que nos preocupan y por qué nos valoramos y defendemos este tema tan importante de la libertad de expresión. Así que bueno, pasamos directamente, José, al primer panel, ¿no? Así es, muchas gracias, Agustín. Esta actividad consta de dos paneles. En uno, como les decía al principio, la idea es plantear un diagnóstico. Y en el segundo panel, donde están invitados representantes de distintos partidos políticos, hemos invitado a todos los partidos políticos, a los principales, con representación parlamentaria. Va a ser en la segunda parte del evento. El primer panel va a ser moderado por Alicia Miller. Alicia es periodista, trabajó en el diario Río Negro durante mucho tiempo, fue directora del monitoreo de la libertad de expresión de FOPEA y va a moderar este panel. Alicia. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a Convercom y a Bases Republicanas por convocarme a este tan interesante panel de gente tan prestigiosa y que está tan vinculada al tema que hoy tratamos. El tema de este primer panel es el estado de situación en la Argentina y en la región respecto de la libertad de expresión. Va a estar integrado por Daniel Dessain por ADEPA, Fernando Stanich por FOPEA y Carlos Jornet por la Sociedad Interamericana de Prensa. Yo voy a hacer una breve reseña de cada uno de los panelistas y luego voy a dar paso a la presentación de los tres, que está en video para hacer las cosas más ordenadas y con más previsibilidad, pero luego tendremos un momento para el debate y para responder preguntas por parte de los panelistas, así que si los asistentes lo desean, sería muy bueno que ya fueran anticipando durante los videos sus preguntas a través del chat de este Zoom. Daniel Dessain es presidente del diario La Gaceta y conduce la Comisión de Libertad de Prensa e Información de ADEPA, es vicepresidente regional de la CIP, prosecretario de ADIRA, miembro del número de la Academia Nacional de Periodismo y miembro de la Junta Asesora de UAN-IFRA. Fue presidente de la agencia DIN y en 3 periodos de ADEPA. Es compilador de 6 libros, autor de 2 y coautor de otros 10, entre los que se cuentan Nuevos desafíos del periodismo y Tiempos turbulentos. Carlos Jornet es abogado y licenciado en Ciencias de la Información por la UNC, la Universidad de Córdoba, magíster en Dirección de Empresas, es director de La Voz del Interior,
miembro correspondiente de la Academia Nacional de Periodismo y profesor de la Universidad de San Andrés. Recibió el premio Conex 2007, es autor del Manual de Estilo de la Voz y del libro Gestión Periodística. Actualmente preside la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Fernando Stanich es editor del diario La Gaceta de Tucumán, trabajó en Tucumán y actualmente es director de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, con responsabilidad sobre el monitoreo con los videos y luego las preguntas. Lo que hemos visto en la Argentina desde la expansión de la pandemia a principios del año pasado es un claro deterioro del clima para el ejercicio de la actividad periodística. Hemos registrado múltiples restricciones a coberturas y a la actividad en general. Quizá una de las marcas en cuanto a amenazas y avances contra la libertad de prensa de todo este periodo es la postulación del lawfare, ¿no? Que ha estado en boca de muchos de los principales referentes del oficialismo y que se tradujo también en ciertas iniciativas. La más reciente es la imputación que se hizo en los medios por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia en el Congreso de la Nación, ¿no? Que habló de un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, que toma, bueno, una retórica que ya está presente en múltiples discursos de distintos dirigentes políticos y que desconoce claramente la relación del periodista con su fuente, ¿no? Eso también ha estado presente en un proyecto en el marco del Parlasur por legisladores oficialistas que intentaron convertir al lawfare en un delito, y eso implicaría eventualmente sanciones contra periodistas. Y el correlato en el terreno judicial es el avance contra ciertos periodistas de investigación. El caso de Daniel Santoro es el más emblemático de los últimos tiempos, causa impulsada en su momento por el juez Ramos Padilla y luego por el juez Luis Rodríguez, donde vuelve a aparecer este intento de criminalizar la profesión y esta asociación con actividades de extorsión o actividades de espionaje, como en muchos otros casos anteriores. En estos 12 meses quizás hay dos episodios cuya gravedad hace que se destaquen y merece mencionarse. Uno ha sido el ataque al diario Río Negro por parte de una facción de la CTA en el marco de una causa judicial contra uno de sus líderes. Bueno, ingresaron manifestantes a las instalaciones del diario, amenazaron a un fotógrafo y a una recepcionista, hicieron pintadas, desmanes ahí ante la inacción policial, que tiene un destacamento a pocos metros del diario que tardó 40 minutos en presentarse, y luego la ausencia de condenados por estos desmanes, ¿no? Quizás el ataque más grave a un medio de comunicación de las últimas décadas. Y otro caso es el caso Formosa, que hay múltiples atropellos, tanto por el impedimento del ingreso a periodistas a la provincia, las restricciones a las coberturas de periodistas locales, los excesos por parte de la policía en cierta cobertura de manifestaciones públicas que derivaron en heridos de balas de goma, arrestos arbitrarios a periodistas y toda otra serie de atropellos a la libertad de prensa. Lo que vemos también en todo este tiempo son medios que han hecho un esfuerzo extraordinario por cubrir la pandemia mientras sus propios periodistas y funcionarios la sufren, con un deterioro muy grande de sus ecuaciones económicas. Se ha derrumbado la publicidad privada, la situación económica de los medios es frágil, y en medio de esa fragilidad debe cumplir con su función en un clima, desde el punto de vista del respeto de la libertad de prensa, dañado, como decíamos al principio.
Un tema también que cabe quizá mencionar es que en estos meses a nivel global hubo muchas novedades en la relación de las plataformas tecnológicas y los medios de comunicación, avances muy interesantes como el australiano, con normativas que obligan a las plataformas a remunerar a los generadores de contenidos, la aplicación, la bajada a las legislaciones nacionales de la directiva de la Unión Europea que va en el mismo sentido, la discusión que está instalada en el Congreso norteamericano con las tecnológicas, y en la Argentina esa discusión se llevó desde tempranamente. La Argentina y las asociaciones de prensa como ADEPA han sido líderes en la instalación de esa discusión, que derivó, entre otras cosas, en el inicio de acuerdos por parte de Google y ahora de Facebook de remuneración por contenido, ¿no? Todavía son montos muy menores para productos específicos, pero es un primer paso, todavía insuficiente, pero un primer paso al fin de un cambio, de un escenario en el que la asimetría entre las tecnológicas y los medios era muy grande. 22 periodistas muertos entre abril de 2020 e igual mes de 2021. Acosos judicial y legislativo. Estigmatizaciones a periodistas y medios de parte de políticos autoritarios e intolerantes, lo que en muchos casos deriva en hechos de violencia física desde el propio Estado o desde militantes cooptados por esos discursos. Sentencias judiciales claramente arbitrarias y abusivas que se expresan en embargos millonarios, en allanamientos, en secuestro de equipos profesionales, falta de protección gubernamental frente al avance imparable del crimen organizado, persistentes trabas para el acceso a información pública. Este rápido listado, incompleto pero lamentablemente cada vez más generalizado en las Américas, bastaría para fundamentar la expresión escenario oscuro, sombrío, que utilizamos en la reciente reunión de medio año de la CIP al trazar un diagnóstico del estado de las libertades de expresión y de prensa en el continente. Pero hay más, porque la crisis sanitaria y las severas consecuencias económicas que de ella se derivan añadieron otros factores, y eso nos llevó a hablar de un cisne negro, un hecho inesperado que acelera la crisis del sector. Se configura así un escenario en extremo delicado que deja a miles de pequeñas comunidades sin medios para acceder a información local. Me dirán que el proceso de transformación que vive la prensa era algo anunciado, pero no hay duda de que se aceleró dramáticamente tras el comienzo de la pandemia. De ahí que no sea exagerado plantear que la sombra de un cisne negro, de un impacto de consecuencias quizá irreversible para muchas publicaciones, se cierne sobre la prensa escrita. Y que el mismo fantasma campea sobre el periodismo en su conjunto y por ende sobre la libertad de expresión. Mientras en los países con instituciones más consolidadas se advierte sobre el riesgo que esta extensión del desierto informativo puede acarrear para la estabilidad democrática, en la región vemos el fenómeno contrario. Se multiplican los casos de gobiernos que no solo no diseñan políticas de Estado para fortalecer al periodismo, sino que aprovechan la crisis sanitaria para acentuar las presiones tendientes a coartar el derecho a informar y ser informado, y hasta para intentar regular a la prensa o controlar sus contenidos. Cuando gobernantes de uno y otro extremo ideológico definen a los periodistas como enemigos del pueblo, lo hacen porque saben que una prensa independiente es la primera barrera a derribar si se quiere avanzar luego sobre todo atisbo de institucionalidad y control republicano. Ocurre en México, en Nicaragua, en El Salvador, en Cuba, en Venezuela, en los discursos electorales para las presidenciales de Perú, en Argentina, en Brasil, en Guatemala, en Bolivia. Ocurrió incluso en el Estados Unidos de Donald Trump, con las consecuencias por todos conocidas. Los ataques contra los medios independientes corren
paralelos al avasallamiento de las instituciones por parte de gobiernos de origen democrático, pero que luego dejan de lado las normas esenciales de un sistema que se debe basar en el equilibrio de poderes y el respeto por las minorías. Forma parte del manual del autoritarismo. Sin prensa libre no hay democracia. Quienes compran el discurso antiperiodismo muchas veces son las primeras víctimas cuando avanzan el autoritarismo, la intolerancia, la corrupción. Es sustancial por ello generar debates como el aquí propuesto, para que la sociedad internalice el valor de las libertades de expresión y de prensa no como una concesión del poder, sino como un derecho humano fundamental. Un derecho clave, además, para controlar justamente los abusos del poder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cuál es la situación de la libertad de expresión en la Argentina? Lo primero que hay que decir es que la situación es muy difícil, estamos en un momento muy, pero muy complicado, producto de que el gobierno nacional y muchos sectores del oficialismo han elegido como enemigo, como blanco, al periodismo independiente. Y voy a dar dos ejemplos muy recientes para fundamentar esta aseveración. El primero es los dichos del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, de hace un par de días, en el que afirma que los medios son responsables de las muertes que hay por la pandemia de coronavirus en la Argentina. Llegó a decir incluso que los medios hinchamos por el coronavirus, hacemos barra por el coronavirus. Y la segunda, un poquito más atrás, es un aviso de la Secretaría de Medios de la Nación para combatir la infodemia, en la cual sugiere que la sociedad no se informe por los diferentes medios, que no apunte a la pluralidad de voces, sino que simplemente acuda a los medios oficiales para obtener información veraz de lo que está pasando. Creo que marca un poquito cuál es el concepto que tiene el gobierno nacional de una sociedad informada, ¿no? Y muestra claramente la visión sesgada, militante y partidaria de la libertad de expresión. Esto que estoy diciendo tiene su correlato en los números que analizó el monitoreo de la libertad de expresión en 2020. Este monitoreo de FOPEA reveló que en 2020, año de la pandemia, se produjeron 82 ataques contra la libertad de expresión en todo el país, un 41% más que el año anterior. Eso da cuenta del nivel de tensión, de hostilidad y de dificultades con la que los periodistas debieron afrontar su tarea el año pasado. Estamos hablando de un ataque por lo menos cada 4 o 5 días en la Argentina. Cuando analizamos un poquito más en detalle estos ataques, vemos que hay diferentes estrados en los que se desarrollan las agresiones. El primer estrado es el más común, el que más conocemos todos, que es el de las agresiones en la vía pública, cuando un periodista está cubriendo una manifestación, una protesta, y de repente es agredido física, verbal o incluso con rotura de sus materiales de trabajo durante esa cobertura. Más de la mitad de las agresiones registradas el año pasado tienen que ver con agresiones físicas, verbales y materiales contra los periodistas. Después hay un segundo escenario que viene irrumpiendo con mucha fuerza en los últimos años y que tiene que ver con el uso de las redes sociales para intimidar periodistas. Muchos periodistas en diferentes provincias de la Argentina han sufrido en los últimos meses ataques mediante las redes sociales. Estos ataques lo que tienden básicamente es afectar la reputación de los colegas, porque amparadas en el anonimato que permiten las redes sociales, lo que se dicen son barbaridades de los colegas, barbaridades del entorno de los colegas, incluso con ataques a la familia de los periodistas, y esto obviamente afecta la reputación, afecta personalmente a los periodistas que son agredidos. Y hay un tercer estrado que tiene mucha más implicancia por las consecuencias que tiene, lógicamente, que es la utilización del Poder Judicial para amedrentar periodistas, para callar voces del periodismo independiente, voces que incomodan al poder. Hay casos emblemáticos, casos mucho más notorios, como el caso de Daniel Santoro, que incluso tuvo un procesamiento reciente también en el marco de una causa iniciada por sectores del gobierno, pero hay situaciones que se están repitiendo en
todas las provincias y que tienen que ver con la aparición de abogados ligados a los oficialismos locales, ligados al poder local de turno, que plantean denuncias en los tribunales penales para intimidar a estos periodistas. Muchas veces esas denuncias después no tienen ningún asidero ni encuentran eco en los tribunales, pero con esas denuncias lo que se está buscando es callar voces críticas en las diferentes provincias. Son por lo general los periodistas que realizan tareas de investigación, que incomodan al poder de turno, los que están sufriendo este tipo de agresiones que se están multiplicando mucho y reproduciendo mucho en el interior. Es claro que el periodismo hoy en la Argentina se encuentra ante una dificultad mucho más complicada de resolver que en periodos anteriores, porque a la falta de tolerancia a los ataques del poder de turno, lo que hay también es un combo que se completa con la precariedad laboral y con la crisis de la industria. Y esto hace que ejercer el periodismo hoy en este país realmente resulte complicado. Estos son más o menos los lineamientos generales de lo que hemos visto en el monitoreo de la libertad de expresión del año pasado. Quedo obviamente a disposición para que lo charlemos y lo analicemos ahora en este ratito. Luego de estas 3 exposiciones, tenemos un lapso para preguntas. Los asistentes nos hacen llegar las suyas. Yo me voy a anticipar haciéndole una pregunta a los 3 panelistas, que forma parte de una preocupación profesional mía. Es esta paradoja de que por un lado se dice que el avance de la tecnología ha permitido una diversidad de medios como nunca antes se ha visto, una multiplicidad de voces. Y sin embargo, viendo lo que acaban de comentar, sobre todo Fernando Stanich, sobre la situación, la precariedad y el avance de las agresiones en el interior de la Argentina, también Jornet se refirió a lo que sucede en otros puntos de la región, me crece la impresión de que a pesar de esa multiplicidad de voces y de medios, el destino del periodismo en profundidad está indisolublemente ligado al destino de las grandes o medianas, al menos, empresas periodísticas. Y que la crisis económica que afecta a la industria afecta algo más que a esas empresas, afecta al periodismo en el fondo. ¿Qué opinan los panelistas sobre este tema? Si quieren arranco yo. Sí, es uno de los, pues el gran tema, ¿no? Quizá para analizar la viabilidad del periodismo, su relación con las plataformas, que tengamos en cuenta que en los últimos 15 años los medios tradicionales han perdido entre el 70 y el 80% de sus ingresos publicitarios, y Internet se ha multiplicado por 8 en esa materia. Es decir, que hubo una migración de la publicidad que recibían los medios a las tecnológicas. Y en todo este tiempo lo que hemos visto es que de esa idea original que bien señalás, de que Internet bajaba las barreras de entrada, ¿no?, para difundir contenidos, pero al mismo tiempo era una gran herramienta de democratización y de comunicación, de expansión de la igualdad, etcétera, etcétera, hemos empezado a ver en los últimos años el lado oscuro de todo eso, ¿no? Todos los fenómenos negativos para los cuales las plataformas son terreno fértil, como es la diseminación de noticias falsas, la proliferación del discurso de odio, el uso de los datos privados, la interferencia en los procesos electorales, etcétera, etcétera. Con lo cual el costado positivo de todo esto es que se revaloriza la vieja función del periodismo para tratar de actuar como una brújula para la sociedad en medio de este extravío, distinguiendo lo accesorio de lo sustancial, pero sobre todo lo verdadero de lo falso, con su función de chequear esa información, contextualizarla, jerarquizarla. Pero luego está la pelea de fondo, ¿no?, que hace por la viabilidad y el reconocimiento de los derechos
a quienes generan esos contenidos, y en ese sentido hay novedades interesantes, pero cuya velocidad no está en línea con el deterioro de las ecuaciones económicas de los medios, que la pandemia ha venido a darle un martillazo adicional, ¿no? Pero con lo que yo mencionaba en el video, ¿no? El caso de Australia es como un gran modelo a analizar por el resto del mundo, la Unión Europea con su directiva que obliga a las legislaciones nacionales a consagrar ese reconocimiento de ese derecho, y la discusión que tenemos en todo el mundo, y la reacción hasta ahora de los medios, de las plataformas, ha sido de dos tipos. Por un lado, con ciertas amenazas, ¿no?, de retirar los contenidos periodísticos de sus propias plataformas, pero por otro lado con acuerdos, como los que ya se han firmado en la Argentina. Hay más de 80 medios que han firmado de distinta envergadura con Google, y hay en camino acuerdos con Facebook. Todavía el volumen de esos acuerdos es muy bajo, no cambian radicalmente la situación económica de los medios, pero es un primer paso. Por primera vez están pagando por esos contenidos. Y cómo avance esa discusión, allí se juega en buena medida la viabilidad de los medios de comunicación. Y luego tenemos toda otra serie de grandes temas a discutir, difíciles de resolver, ¿no?, como las cancelaciones en las plataformas, el caso de Trump, ¿no?, en Twitter, en Facebook, la cancelación de las cuentas. Bueno, ¿cómo puede una empresa privada, ¿no?, cerrarle el acceso a una persona o a un medio de manera autónoma, o deben actuar los estados, ¿no? Y allí entra el viejo conflicto respecto de una posible censura por esas acciones. Bueno, ¿cómo regular estas plataformas? Creo que es uno de los grandes dilemas de nuestro tiempo. Sí, también ver que los medios pequeños, digamos, tienen mucha menos espalda jurídica, espalda de poder enfrentar las agresiones, las demandas por parte de los poderosos y demás. Aquí tenemos una pregunta de los asistentes para los panelistas. Dice: ¿consideran que es momento de comenzar a trabajar en una legislación para regular a las plataformas en nuestro país? Nosotros, Alicia, la verdad vemos con mucha preocupación algunos avances en materia de regulación de las plataformas. Creemos sí que, como bien planteaba Daniel, es necesario establecer un nuevo marco en la relación entre plataformas, medios y periodistas, porque el modo en que se ha venido desarrollando la expansión de las grandes plataformas globales ha llevado a este fenómeno que decía Daniel, de una ampliación del desierto informativo, ¿no? Es decir, en muchas pequeñas localidades han desaparecido medios. Es cierto lo que dice, es que se han multiplicado voces, porque hoy un bloguero, un pequeño sitio web puede informar, pero también están pasando por situaciones complicadas para autosustentarse, y además no tienen la capacidad muchas veces de desarrollar grandes investigaciones, que son las que en definitiva terminan siendo el principal factor de contención de los autoritarismos, ¿no? Bueno, en Bielorrusia en estos días está el caso de Roman Protasevich, por ejemplo, que es un pequeño bloguero, pero son situaciones circunstanciales, motivadas por un clima político que tal vez no tiene otra forma de expresarse la sociedad, la comunidad, pero sin duda que también las organizaciones periodísticas luego terminan ayudando a fomentar un clima de debate ciudadano. Entonces, lo que planteas, hay algunos gobiernos de la región que han empezado a hablar de regular a Google, a Facebook, a las distintas plataformas, a Twitter, pero claramente lo vemos en el marco de lo que es hoy la realidad latinoamericana como un serio riesgo para la libertad de expresión, porque justamente los gobiernos que han salido a hablar de regulación son los gobiernos más proclives a controlar a la prensa, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en México, Nayib Bukele en El Salvador, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Es decir, todo ese tipo de medidas o proyectos o propuestas
nosotros lo vemos como un intento de seguir buscando herramientas para coartar a la prensa. Ahí sumo unas cositas, perdón, Alicia. Sí. A ver, también creemos que toda regulación en manos equivocadas termina siendo mala y en este caso sumamente peligroso para la libertad de expresión. Y sobre todo en un contexto como el que vivimos en Argentina, de mucha debilidad institucional, con un poder político que tiene una voz muy potente de un sector y que estamos viviendo estas tensiones que estamos hablando hace un ratito. Pero hay otras aristas que vos mencionabas para destacar dentro de esto de las plataformas, de la multiplicación de voces, que por ahí no tienen la fuerza que tienen los grandes medios, que creo yo que esto ha puesto en valor nuevamente el periodismo profesional, ¿no? Porque muchas de esas voces pequeñas que surgen en diferentes lugares, al tener una debilidad económica muy importante, terminan cediendo ante los poderes locales por publicidad oficial y terminan siendo voces que se utilizan en muchos casos, en otros no, porque hay que destacarlo, pero en muchos sí, para hostigar y perseguir a colegas que trabajan de manera independiente o que realizan investigaciones que incomodan al poder local. Entonces también es peligroso, creo, esta multiplicación de plataformas que se ha generado sin ningún tipo de solidez económica y termina afectando la libertad de expresión. Eso lo vemos en cada uno de los municipios, sobre todo en las localidades más chicas de la Argentina. Sí, justamente a eso se refiere otra pregunta, Fernando. Se te corta el sonido, Alicia, o se escucha muy bajo en algunos momentos. Bueno, decía que una de las preguntas es, ¿juega o impacta la publicidad oficial? Te estamos Alicia. perdiendo un poco, Alicia. Solamente les leo la pregunta. Ahí está. De todos modos, José, entiendo el sentido de la pregunta. Hay un gran debate en todo el mundo y en América Latina en particular sobre el tema de en qué medida los estados tienen que ser los responsables de salvar al periodismo, entre paréntesis, entre comillas, en el actual contexto, porque evidentemente en Europa ha habido algunos planes de ayuda para preservar el periodismo y sin duda que esto es vital para colaborar en un momento como el que describía muy bien Daniel, de caída de la circulación de los medios impresos, caída de la publicidad. Nosotros entendemos desde la Sociedad Interamericana de Prensa que hay que avanzar en este tipo de acciones, pero con políticas de Estado y no con concesiones de los poderes de turno, porque así como la pauta oficial puede terminar siendo el principal factor de controlar a la prensa, también este tipo de asistencias puede llevar a ello, pero creemos que hay mecanismos para garantizar que surjan de un debate plural entre el que todos los partidos políticos entiendan el valor de la prensa como una pieza esencial para el sistema democrático. En Colombia, por ejemplo, hay un proyecto interesante promovido por distintas fuerzas políticas. En Uruguay empieza a debatirse algo similar. La pauta oficial distribuida como se conoce muchas veces en muchos estados provinciales o nacionales de la Argentina, sin duda que puede ser un factor muy peligroso para la libertad de expresión cuando se utiliza discrecionalmente, se utiliza sin ningún tipo de control, pero también es cierto que estamos viviendo un momento muy, muy especial donde enorme cantidad de medios, sobre todo los más pequeños, los más con menores espaldas económicas y financieras para sustentar una situación como la que se vive, puede llevar, como decíamos recién, a una ampliación del desierto informativo y a que queden muy pocas voces o que las grandes plataformas globales sean el modo en que se pueda informar la sociedad, y esto para la sociedad democrática implica un grave riesgo que debemos conjurar, ¿no? Carlos, ¿se me escucha bien ahora? Por ahí se entrecorta, pero es un problema del micrófono, me parece, Alice. Puede ser, seguramente.
Las leyes muchas veces existen leyes que, por ejemplo, que regulan la publicidad oficial en muchas provincias, decretos a nivel nacional, y también obviamente están las leyes en contra de las agresiones, que penalizan las agresiones y demás. La impresión que tengo, y esto les quería preguntar, es qué pasa cuando esas normas se tienden a no cumplirse y hay como una especie de tolerancia, no solo desde el poder, sino también cierta tolerancia social a esas violaciones, ¿no? No veo una reacción generalizada en contra, por ejemplo, del uso de la publicidad oficial para dominar opiniones y medios. Daniel. Está muteado y no, se ve que no puede habilitar el micrófono. Ahí va, Ahí ahí estoy, ¿no? Listo. Sí, sí. Sí, es muy interesante el tema. Mira, lo que vimos durante la gestión kirchnerista, particularmente entre 2009 y 2015, fue que la pauta oficial que se multiplicó, en primer lugar, y que luego se usó de una manera arbitraria extraordinaria, ¿no? Castigando, dejando sin pauta a muchos medios por su línea editorial, fue la principal herramienta de de los múltiples elementos de hostigamiento que desplegó el gobierno esos años, ¿no? Que fueron los más sombríos desde el regreso a la democracia, lo hemos dicho muchas veces desde ADEPA. Y luego durante el macrismo se instaló el debate, fue algo sano, se avanzó en una autorregulación, estoy hablando a nivel nacional, donde se fijaron parámetros bastante razonables, ¿no? Apoyados en pautas objetivas, básicamente en los niveles de audiencia, en los tipos de audiencia, la pertinencia del mensaje. Había una cuota de federalismo y ahí entró una discusión, y es algo que también dijimos muchas veces de ADEPA, que siempre lo ideal es distinguir los subsidios, que es positivo que los estados subsidien de manera clara y transparente a los medios de comunicación como un factor elemental de la dinámica democrática, de la pauta que debe ser usada para comunicar la gestión pública, la cuestión de interés público. Sin embargo, en la misma autorregulación, bueno, había una cuota de federalismo, de subsidio en ese sentido, pero no derivó eso en una discusión más profunda y en una ley nacional y en la multiplicación de leyes a nivel provincial. Es una asignatura todavía pendiente, pero sí hubo un avance, porque durante esta gestión, si bien todavía queda pendiente avanzar en normativas más claras y demás, no registramos esos excesos, ¿no? Hay una distribución más o menos razonable, con algunas cuotas de discrecionalidad, ¿sí? Se instaló la transparencia, la rendición de cuentas periódicas sobre cómo hoy tenemos más datos que antes, ¿no? Antes era una cosa extremadamente opaca. Es decir, que algo se avanzó en esa línea, pero por supuesto que falta muchísimo por discutir. Y uno de los problemas que hubo durante la gestión de Macri fue que lo que se hizo fue disminuir de manera muy abrupta esos montos de publicidad oficial que eran muy sensibles para la ecuación económica de la inmensa mayoría de los medios, y entonces en medio de una crisis económica y crisis de la industria en general, esa dinámica se transformó en procíclica, agravó más todavía la situación de medios que tuvieron que cerrar o achicar mucho sus estructuras y demás. Entonces, todas esas cosas hay que moverlas con mucho cuidado, porque la realidad en la Argentina y en América Latina en general es que la pauta sigue siendo un componente muy importante para la viabilidad económica de todos los medios, ¿no? Pero desde ya que hay que debatirlo, buscar la manera de ir desenchufando ese respirador artificial para muchos medios, transformando los subsidios, fijando cada vez más elementos, reglas claras para su distribución, y teniendo en cuenta esto, ¿no? Que no es algo negativo que los estados apoyen a los medios, lo deben hacer de manera clara, transparente y con un conocimiento pleno de la sociedad, de cómo se hace eso, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a ir cerrando este primer panel. Lamento que a modo de conclusión lo único que se puede decir es que nos dejan una preocupación o nos confirman
la preocupación que tenemos sobre el destino de la libertad de expresión en la Argentina, que va a requerir trabajar mucho en pos de garantizarlo. Vamos a dar paso ahora al segundo panel, que va a estar moderado por Carolina Amorós. Muchas gracias.